Ella despertó en una balsa, en medio de un lago. Estaba asustada. Lo único que recordaba... Espera. Ella no lograba recordar nada, ni siquiera su nombre. Trató de llegar a la orilla. Hizo lo que pudo, pues no tenía remos. Llegó a tierra firme. Se detuvo a pensar y tratar de recordar algo. Lo que sea, pero fue inútil. Se adentró donde fuera que estuviera. Todo era boscoso y oscuro. No tenía calzado y solo tenía un trapo viejo en el torso. Poco a poco empezó a escuchar algunos ruidos de grillos, también uno que otro búho. El viento resonaba en todo su ser junto con una voz misteriosa que pronunciaba su nombre. Ella seguía caminando, preguntándose si aquella voz le estaba llamando. ¿María era su nombre? No podía estar segura absolutamente de nada. Por alguna razón no dejaba de caminar. Por instinto continuaba un camino específico. No iba caminando recto. Daba vueltas como si supiera dónde ir, pero ella no se había dado cuenta de eso. Salió del bosque, se encontró con una cabaña y en el suelo una hoja. Tenía algo escrito. La carta decía lo siguiente. María salía del bosque y entró a la cabaña. Dentro había ropa cálida, la cual se puso, pues, aunque no aparentaba, María se congelaba de frío. Ella no entendía. Antes había escuchado una voz pronunciando ese nombre. ¿Será que así se llamaba? Entró a la cabaña y en efecto, dentro, justo encima de un sillón se encontraban algunas prendas de vestir. No se enteraba de nada, aún así se puso dicha ropa. Más cómoda, se acercó a una chimenea que estaba prendida. Se arrodilló para estar más cerca del fuego y puso sus manos de frente para quitarse el frío. Pasaron unos minutos, se levantó para sentarse en el sillón, pero antes de hacerlo se dio cuenta que había otra carta, la cual decía... María se sentó en el sillón. Pronto se quedó dormida. Tenía tiempo que no descansaba tan bien. Cuando despertó, un hombre con una máscara de oso frente a ella se acercó, y con un trapo mojado en cloroformo, la desmayó. Ella, al leer esto, se levantó, y trató de salir de la cabaña. No supo qué sucedió, y en un instante sintió un golpe que la noqueó. Ella despertó en una balsa, en medio de un lago. Estaba asustada. Lo único que recordaba... Espera. Ella no lograba recordar nada. ¿O sí? Sí, ella lograba recordar algo. ¿Un déjà vu? ¿Por qué recordaba estar ya en aquel lugar? Volvió a tierra firme, se detuvo a pensar, y lo único que le llegaba a la mente es que ya había pasado por eso. Se adentró al lugar boscoso con miedo. Se encontraba descalza y con un trapo en el torso. Mientras más avanzaba, una voz se lograba escuchar. Una voz que decía... Ella seguía caminando, preguntándose si era Elena su nombre. No estaba segura absolutamente de nada, solo que esas escenas eran como si ya las hubiera vivido. Salía del lugar boscoso, y al final había una cabaña. En el suelo una hoja, la cual levantó. Tenía algo escrito. Elena entró a la cabaña. Ella no terminó de leer la hoja, sabía lo que pasaba. Entraba a la cabaña y después la atacaba alguien con una máscara de oso. Con frío, mucho miedo, y sabiendo lo que pasaría, entró a la cabaña. Se puso la ropa que se encontraba encima del sillón. Se arrodilló y se acercó a la chimenea para lograr calentarse. Estuvo unos minutos ahí y se levantó, pero al dar la vuelta para dirigirse al sillón, un hombre con una máscara de oso se acercó a ella y de un golpe la noqueó. Ella estaba en una balsa, en medio de un lago. Estaba asustada y por alguna razón recordaba todo. Sabía que había estado en aquella balsa una infinidad de veces, pero ¿por qué ahora lograba recordar? Sabía lo que debía hacer, sabía cómo lograr salir de ahí, pero no tuvo mucho tiempo para pensar, porque el hombre con máscara de oso se acercaba a ella en un bote. Ella saltó al lago y nadó lo más rápido a la orilla. El hombre con máscara de oso no se quedó atrás. Ella entró al lugar boscoso y mientras corría logró escuchar una voz, la voz que siempre escuchaba cuando pasaba por ahí. La voz decía: Yo no soy Lana, ni Elena, ni María, ni ninguno de los nombres que me quieres poner. Ella corría y con un tono feroz le gritaba la voz. Esta le respondía:
Tú te llamarás como yo quiera. Eres mía, mi creación. La voz seguía usando un tono suave sin alterarse. Seguirás aquí todo el tiempo que yo decida. Yo sé lo que pasará antes de que tú hagas algo. Ella seguía corriendo y llegó a la cabaña. Rápidamente tomó la hoja que se encontraba en el suelo. Entró a la cabaña, cerró la puerta con el seguro y tapándola con el sillón. El hombre empujaba la puerta tratando de abrirla. Ella no tenía mucho tiempo y tomó la hoja del sillón. Sin leerla, la aventó a la chimenea. Tomó un cuchillo de la cocina y comenzó a rayar el piso de madera. Los golpes habían cesado. El hombre con máscara de oso comenzaba a buscar otro lado para entrar, mientras ella seguía rayando el suelo. No tardó mucho cuando ella dejó de rayar el suelo y comenzó a leer lo que había rayado. La historia cambió. El hombre con cara de oso entró por la ventana. La agarró por el cuello y la levantó hasta separar sus pies del suelo. Ella, que había recordado su nombre, ella, con el cuchillo en mano, se lo enterró en la cabeza, con todas sus fuerzas. Aquel hombre la soltó y la máscara cayó al suelo con ella. No pudo terminar de leer lo que había en el suelo, pero el hombre hizo lo que ella había leído. Entró por la ventana, la agarró del cuello y ella le enterró el cuchillo en la cabeza, soltándola y cayendo al suelo junto con la máscara. Ella se levantó y comenzó a hablar. Mi nombre es Sandra y la salida de este lugar es aquella puerta. Señaló una puerta de la cabaña. Era una puerta que no estaba antes, color blanca. Sin más, entró por aquella puerta y una luz muy intensa salía de la nada. Entre la luz se lograban escuchar algunas voces. Bien. ¿Cuánto tiempo tardó en salir? Ella tardó aproximadamente 3 años. Ok, llévenla al incinerador y que monitoreen a los demás. De acuerdo, doctor.